en el estudio. Se trata del profesor universitario, psicólogo social Fernando Giuliani. Fernando Giuliani viene hablando desde hace varios años de lo que es la guerra cognitiva como estrategia. Y yo creo que no hay un momento más oportuno para hablar de esto que justamente después de las elecciones del 28 de julio, cuando se desbocó unas emociones muy intensas, pero que además implicaron expresiones de odio, de rabia, de deseos de daño, de muerte entre venezolanos. Cosa que episodio que ha sido muy doloroso para muchos, que ha provocado conflictos familiares, conflictos entre amigos, conflictos en vecindarios, en edificios, en barrios. De esto vamos a conversar con el profesor Giuliani. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bueno, hay que decir que tenemos días detrás de él, pero ha estado muy solicitado el profesor Giuliani en estos últimos días. Yo quisiera comenzar porque definiéramos lo que es la guerra cognitiva, porque además me parece que para algunos es como una frase hecha que usa el chavismo para definir o para enmascarar un fenómeno, pero yo creo que una cosa muy distinta es las expresiones propias de un sector que tenía unas aspiraciones de sentirse frustrado, molesto, y otro es lo que hemos visto. Así es. Bueno, primero buenos días, Esther, muchísimas gracias más bien a ustedes por la invitación, y un saludo para todos y todas aquellos que nos escuchan. Siempre estos son espacios realmente que uno celebra, y sobre todo por lo que tú dices, en momentos muy álgidos desde el punto de vista de la conflictividad, de esa dificultad que estamos teniendo en muchos aspectos en la vida cotidiana, en nuestra convivencia. Bueno, uno celebra un espacio donde puede conversar con un poquito más de calma. Fíjate, ciertamente la guerra cognitiva, que se le llama de muchas maneras, ¿no? Yo lo voy a tratar de poner muy rápido sobre la mesa. Vamos a ponerlo en lo que es más bien la guerra híbrida o la guerra difusa o la guerra, a mí me gusta llamarle, yo no soy un experto a ese nivel de manejar esas, hay todo un desarrollo teórico, podríamos decir, en torno a esto, ¿no? Que se ocupan quienes se dedican a cuestiones de seguridad nacional, por ejemplo. Vamos a llamarle guerra no convencional. Es una guerra que no tiene códigos, que no tiene leyes, que no sigue los cursos naturales de las guerras que conocemos y que la llevan adelante, digamos, unos estados que entran, ¿verdad? O pueden ser guerras internas, pero donde hay una declaración. Hay motivos, hay declaraciones, hay ejércitos o grupos que están en pugna, pero que declaran su intencionalidad de enfrentarse. Y eso está regido por una cantidad de códigos, de convenciones, etc. La guerra no convencional no es así. La guerra no convencional tiene por objetivo fundamental, además, un objetivo político, que es producir el cambio de un régimen en determinado país que le conviene a determinados intereses hegemónicos. Normalmente son intereses tanto económicos como políticos. Entonces, el objetivo es generar unas condiciones para que las condiciones internas, valga la redundancia, de esa sociedad sean inmanejables, y el gobierno cae porque se generan crisis de distintas maneras. Esto ha tenido distintas expresiones. Un gobernante que termina por renunciar, lo hemos visto ahorita, por ejemplo, en Bangladesh. Entonces, bueno, esa primer ministra dijo, no, yo no quiero aquí un baño de sangre, yo renuncio. Entonces, aquello da la impresión de que el pueblo se ha levantado en contra de un sistema dictatorial, etcétera, y se ha encargado por esa vía de producir un cambio. Eso es un poco lo que se hace con una guerra no convencional. Ahora, la guerra no convencional tiene por lo menos, muchas más, y yo quiero decir además que yo voy a llegar ahora, vamos a llegar rápido a la guerra cognitiva, que es una estrategia dentro de la no convencional. Porque bueno, hay gente como muy experta en todo esto, que conoce muy bien cómo se hace toda una guerra no convencional. Pero vamos a destacar tres frentes por lo menos, o tres tipos de guerra dentro de la guerra no convencional. La primera, que es, antes que una guerra en sí, es una estrategia. Ese gobierno de ese país al que se quiere aplicar la guerra no convencional
comienza muy rápidamente a posicionarse como una dictadura, ¿no? Una dictadura, eso es lo primero. Empieza a sonar, tú ves que no está pasando nada, pero el gobierno es una dictadura, comienzan las declaraciones. Ahí podemos poner varios ejemplos: Libia, sí, Afganistán, Irak, Siria. Y lo que pasó en la antigua Yugoslavia, por ejemplo. Bien, es decir, la guerra de los Balcanes, que es una guerra poco comentada, pero yo creo que ha sido la guerra más cruenta del siglo XX después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí está. Ahora fíjate cómo además, junto con eso, hay un objetivo muy claro que es desdibujar la institucionalidad. Todo esto a nivel de declaraciones, de acusaciones, de matrices de opinión, no es por la vía legal. Se comienza a insistir de que como ahí hay una dictadura, entonces las instituciones no funcionan, funcionan a capricho del dictador. Entonces un Tribunal Supremo de Justicia, no, eso no sirve para nada. Un Ministerio de Salud, vamos a pensar, por ejemplo, cuando tuvimos que enfrentar la pandemia, ¿no? Pensemos por un momento, ¿quiénes son las autoridades? Bueno, hay una Organización Mundial de la Salud, hay ministerios de salud, pero si tú desdibujas eso, la impresión de la gente, sobre todo la que no vive en el país, pero también la que vive en el país, que aquí vivimos en una selva, ¿no? Y que se vale cualquier cosa. Tomemos nota de esto, porque esto va a hacer efecto en el pasar del tiempo. Entonces, como se vale cualquier cosa, y aquí las instituciones no existen porque nos hemos ido convenciendo de que funcionan solo capricho de un dictador, pensemos las consecuencias que tiene eso para la regulación de la vida social y política de un país. Entonces tú vas sumando todos estos elementos y le agregas guerra económica. Esa es fundamental. Y esa es una de las primeras, atacar la economía de un país. ¿Para qué? Bueno, para generar un caos en la vida cotidiana. A cualquiera de nosotros. Un malestar que es palpable, que es real. Pues. Y sobre todo, Esther, que no es que se mida tanto en lo macro, que también se mide, porque el país empieza a tener problemas de hiperinflación, dificultades para conseguir crédito, por lo tanto entran en mora. Yo no soy economista ni nada por el estilo, pero sabemos muy bien que entras en mora en tus deudas. Entonces ese Estado empieza a tener también dificultades para funcionar, pero sobre todo la vida cotidiana, vamos a ponerle atención a eso. No consigues los productos, ya no puedes vivir del sueldo, una inflación con la cual no puede prácticamente nadie, empiezas a vivir un verdadero infierno. Es decir, porque aquello de que tú no puedas vivir de tu sueldo, no solamente tiene esa repercusión en lo económico que te vuelve la vida cotidiana una pesadilla, te golpea la autoestima, vamos a hablar en términos psicológicos, es decir, yo no puedo hacerme cargo ya ni de mi propia supervivencia, ni la de mis hijos, ni la de la pareja, ni si yo tengo unos padres que ya están ancianos, tengo unos hijos pequeños, bueno, todo lo estoy diciendo muy rápido, pero prestemos atención entonces cómo se va conformando toda estas estructuras, que son verdaderamente unas estructuras, que se van poniendo en funcionamiento y una actúa junto con la otra. Y la tercera, que están todas juntas y simultáneas, es la guerra psicológica. Dentro de la psicológica está la guerra cognitiva. No importa que hagamos distinciones demasiado precisas en esto. Aquí hay dos cosas: emoción, pensamiento y maneras de relacionarnos. Tres cosas. Tú intervienes la psique de la gente. Primero la tienes intervenida ya, la tienes afectada ya con la guerra económica. La tienes afectada desde el momento que empiezas a generar miedo, rabia, porque te vas convenciendo de que hay una dictadura. Y yo quiero aquí como ser lo más claro posible en que cuando decimos que te intervienen, yo no estoy diciendo que la intervención sea solo en este caso, para la gente opositora. Todos estamos intervenidos. Porque si usted es chavista, hay un tratamiento de la guerra psicológica que va a estar dirigido para usted como chavista. Si usted es un niní, hay una estrategia dirigida para usted como niní, y si es opositor también. No es que le lavan el cerebro. Se generan condiciones para luego hacer más fértil toda esa direccionalidad de su emocionalidad. Hay un tipo de emoción que se va estimulando. Los pensamientos, modos de pensar, contenidos, información, pero además modos de razonar, y tercero, la relación que tenemos entre, digamos, con los demás. Ese es un verdadero cóctel de factores que se juntan, y cierro con esto. Una de las enormes dificultades que tenemos para esto, Esther, es que es difícil de creer que eso exista,
no lo ves venir, ni siquiera los gobiernos a veces lo ven venir. ¿En qué sentido? De que no tiene una declaración. Tú no sabes por dónde empiezan a caer las bombas. Claro, porque además vamos a la decirlo diferencia así, ¿no? con, digamos, las guerras convencionales, yo creo que el término que las define justamente es que hay unas convenciones, hay unas normas. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Convención de Viena justamente estableció un derecho de la guerra, por decirlo así, una cosa que suena un poco difícil de aceptar, pero sí hay un derecho de la guerra donde se ponen normas a cómo se tratan a los enemigos. Y hay un enemigo que tú percibes, o sea, hay una declaratoria, yo te voy a hacer la guerra a ti, pero este no es el caso. Exactamente. Bueno, y está hecho justamente para eso. ¿Para qué? Para que entonces parezca que lo que ocurrió cuando ocurre es que allí hubo un levantamiento de la gente. Fue la gente. Es decir, no, ahí no hubo ningún interés de nadie, no hubo ningún interés extranjero. Antes era mucho más fácil, Esther, y nosotros lo sabemos muy bien en esta parte del mundo, pues, como nuestro continente, permanentemente se sucedían los golpes de Estado, eran muy visibles. Es decir, había un levantamiento de las Fuerzas Armadas, se derrocaba por la fuerza un gobierno constituido, y bueno, a partir de ahí venía todo lo que pasamos varias décadas en el continente bajo dictaduras militares cuyo enemigo era el comunismo. Totalmente. Estamos conversando con Fernando Giuliani, psicólogo social comunitario, además, hay que ponerle el apellido, y profesor universitario. Profesor, definido, digamos, este marco del fenómeno que estamos hablando, ¿cómo se comienza a expresar esto, no? O sea, porque este no es el primer episodio que vivimos, quizás es uno de los más difíciles, porque hubo una reacción, y yo repito, y lo he repetido desde el día 29 de julio, bueno, quienes votaron por una opción distinta a Nicolás Maduro tienen todo el derecho a sentirse frustrados o desesperanzados, bueno, porque no ganó la opción que esperaban. Pues eso es un sentimiento natural, pero lo que hemos visto no es eso. Son expresiones de odio que, bueno, muchísimas no las podemos repetir aquí por razones de horario y de regulaciones de CONATEL, pero unas cosas que van más allá de ese sentimiento natural de frustración. Claro. Primero, como tú bien lo dijiste, Esther, esto no comenzó ahora. Si nosotros sometemos a prueba estos criterios de la guerra no convencional aplicada a Venezuela, porque muchas veces en una conversación o en un programa dice, pero ¿cómo de verdad hay una guerra contra Venezuela? Digo, bueno, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo como por tener un análisis incluso histórico y someterlo a la prueba de realidad, no al capricho de lo que decimos o lo que dice lo que dice aquel. Sométalo a la prueba de la realidad. ¿Es cierto o no es cierto que aquí se comenzó a posicionar una dictadura desde prácticamente antes de que tomara posesión Hugo Chávez? Sí. Eso ahí está en la historia, es decir, esto yo creo que es un trabajo que hay que hacer. La campaña electoral ni siquiera la campaña electoral, hay que recordar que Chávez salió de prisión en 1996 y pasaron unos meses antes de que anunciara su decisión de ser candidato presidencial, y ya en ese momento era satanizado absolutamente de una manera bien fuerte, ¿no? Quizás nuestra generación, que yo digo, bueno, mi generación le tocó el privilegio de vivir todos esos procesos de transición entre lo que fue la Cuarta República y la llegada de Hugo Chávez, pues recordamos que eso pasó en la Constituyente, en el desarrollo de la Constituyente, la satanización de lo que era la nueva Constitución, la cantidad entonces no se usaba el término, pero la cantidad de fake news, por ejemplo, sobre lo que contenía la Constitución nueva, lo que se estaba discutiendo, lo que se estaba proponiendo, fue una cosa brutal. Pero ahí entramos en otro aspecto en el que quisiera que ahondáramos, porque
En 1999 no había redes sociales. Claro. Y los medios tradicionales, la radio, la televisión, la prensa escrita, pues eran la principal fuente de información y de difusión de contenido. Eso ha cambiado radicalmente para ahora. Claro, claro. Ha cambiado radicalmente en cuanto al poder que tienen estos instrumentos, pero yo quiero insistir en que el objetivo y la estrategia es la misma. Intervenir en la convivencia de una sociedad, intervenir en su subjetividad, en su economía, es decir, generar condiciones internas para que sea inviable que el gobierno permanezca en funciones. Ese es el gran objetivo. Ahora, que las redes en esto evidentemente tienen un poder inusitado. Yo creo que los medios de comunicación, al lado de lo que nosotros vivimos, ¿no? que creo que con mucha justicia se dice que en Venezuela se vivió el primer golpe mediático de la historia, por lo menos nuestra. Bueno, lo de las redes en este momento, hace rato ya, no solo en términos políticos, las redes tienen un enorme poder, eso lo sabes tú mejor que yo desde tu ámbito profesional, es un enorme poder de influencia porque son capaces de difundir a unos niveles nunca antes alcanzados, porque además la posibilidad de generar contenidos allí que te generan prácticamente una realidad virtual. Es decir, ver una foto en un periódico era una cosa, ver una transmisión de una televisión era otra, pero ahora este bombardeo donde te suceden a cada momento por horas y horas contenidos de todo tipo, es un nivel de intervención tremendo. Entonces, sin duda alguna, lo que estamos viviendo ahora, subrayemos dos cosas por lo menos, tiene sus antecedentes largos desde que inició el proceso bolivariano. Están aceleradas y catapultadas desde las redes sociales, no hay duda, igualmente también desde los medios. Ahora, están también trabajando sobre un terreno abonado y eso no lo debemos dejar de lado. Es decir, el ejemplo de la de la desconfiguración que se pretende de las instituciones. Yo creo que una pregunta que muy serenamente nos tendríamos que hacer todos, ¿cómo es que nosotros pasamos directamente de una elección, ¿verdad?, a un conflicto tan intenso donde incluso a nivel internacional todo el mundo da por descontado cuando se dice, no, aquí hay como dos versiones. Una que dice que ganó el presidente Maduro y otra versión que dice que no ganó. No, yo creo que no hay dos versiones. Es decir, versiones pueden haber muchas, pero el problema es que en cualquier parte del mundo los resultados son los que dice la autoridad electoral. Para eso tú participaste en eso, ¿cierto? Así es. Si todo el mundo participó en esa elección, entonces los resultados estuvieron 4 o 5 horas después. Segundo elemento, ¿cómo es que quienes no comparten esos resultados, a los cuales obviamente puede ser algo que ocurra, es decir, yo tengo registros, pongamos, de las famosas actas, que son un documento de soporte, no soy experto electoral, pero como ciudadano yo tengo ese manejo como creo que lo tenemos todos. ¿Por qué nos impugnó? ¿Cómo es que nosotros pasamos directamente, Esther, de una información que da la autoridad, ¿verdad? La autoridad, ve tú el problema de la desconfiguración. Hay mucha gente que le parece muy lógico, entonces, que un candidato de un partido diga, no, gané yo, y todo el mundo asuma de que ganó él. Sí. Es decir, eso tiene unas vías, ¿no? Y no conforme con eso, además, se monta una página de un CNE paralelo. Correcto. Donde se exponen documentos que se dice que son las actas. Correcto. ¿Ves lo que pasa con la desconfiguración? Que yo digo, la desconfiguración ocurre en la narrativa, es tan poderosa que yo estoy seguro que hay mucha gente, lamentablemente también adentro de Venezuela, dijo, no, es que lo que diga el CNE, lo que decíamos al comienzo, ¿ves? Eso es un capricho de la dictadura. Y así lo deben asociar también a lo que va a decir el Tribunal Supremo de Justicia. Ahí donde está el efecto de la guerra. Porque lo otro, si vamos a analizarlo desde el punto de vista político, y es algo que a mí me gusta insistir mucho, si usted llegó a la conclusión como actor político que aquí de verdad hay una dictadura y que usted no tiene ninguna posibilidad por la vía constitucional y por la vía de las leyes de llegar al poder político, no le queda más remedio que tomar una vía fuera de la Constitución. Eso ha pasado en nuestra historia, ha pasado en la historia de América Latina. El propio Hugo Chávez, él intenta la primera vez de llegar al poder, no lo intenta por la vía de la elección, y como él
otros grupos políticos. Eso lo tenemos que ver como un dato histórico. Llega un momento que todos esos grupos, incluido el propio Hugo Chávez, hacen un acuerdo y renuncian a tomar el poder político por cualquier vía violenta. Eso lo hicieron público, es decir, la sociedad lo vio cuando Hugo Chávez y muchos grupos políticos que lo apoyan, que habían tomado inclusive un camino distinto al electoral, lo apoyan. Bueno, esos fueron unos resultados políticos. Ahí hay un ejemplo histórico que es bastante reciente. La pregunta que nos debemos hacer ahora es, ¿cómo es que se participa en unas elecciones, no se reconoce el árbitro y se va directamente a generar un conflicto, pero bajo una rigidez casi absoluta de que aquí no hay instituciones, de que aquí no hay leyes, las leyes las tengo yo y entonces el presidente y la ley se tiene que ir? Claro. Entonces, todo esto, que no pretendo ahondar en eso, que corresponde a los análisis políticos, más de tipo sociológico, etcétera, pero lo quiero unir con la guerra no convencional. Ahí hay unos ejemplos muy claros, pues. Claro, es que, pero además el ejemplo que usted ha puesto me parece tan claro, pero es muy difícil razonar con mucha gente este aspecto. O sea, ¿cómo es que alguien que además es parte interesada en este tema se convierte en parte y juez a la vez? Porque dice, bueno, yo tengo la razón, yo tengo aquí los elementos. Pero ¿cómo confiar en esos elementos? O sea, yo creo que hay un grado racional de desconfianza en esos elementos por parte de otro sector. Pero digamos que ambos sectores en pugna en este momento en la sociedad venezolana no están razonando. Están hablando de sus emociones, desde su emocionalidad. Yo quisiera que al regreso de la pausa, profe, analicemos ese tema de la emocionalidad con la que se está analizando, en la cual se pueden decir las mayores barbaridades y se asumen como una verdad, porque no se está pensando, se está sintiendo. Así es. Vamos a hacer una breve pausa y al regreso seguimos conversando con el profesor Fernando Giuliani, psicólogo social comunitario.